Konnichiwa, Keiko desu. Hola, soy Keiko. Enseñando en clase me he dado cuenta de una cosa. Hay una serie de materias comunes para la mayoría de los alumnos que resultan difíciles de perfeccionar. Hay 5 temas y todos son básicos, pero cada vez aparecen esos 5 temas en la clase, bien no se recuerdan o no se aprenden y tengo que volver a explicarlos diciendo, por favor, acuerda, por favor, estudiar de nuevo. Casi rogando, porque estoy cansada de repetir una y otra vez. Parece que habéis decidido vosotros mismos que no importa, no son necesarios, como si estuvierais encerradas en vuestras propias ideas. Pero chicos, de hecho, son importantes. ¡Sal de ahí! Incluso en el nivel avanzado hay mucha gente que los ha dejado sin perfeccionar. Por lo tanto, cuando cometen esos errores, no suena de una forma fluida ni correcta y, lo que es peor, no se dan cuenta de ello. Por tanto, hoy voy a hablar sobre estas 5 cosas que pueden resultar un cambio gigante. Make or break. Pueden hacer que tu japonés natural como nativos o, por el contrario, sea un broken japonés, un japonés estropeado. Una vez que comienzas a manejarlos, tu japonés pasará al otro nivel. Número 1. Partículas. Partículas, partículas, partículas. 1000 veces. La partícula, sin duda, es un pilar gigante situado en el centro de la gramática japonesa. Imagínate, las palabras son piezas y partículas son el pegamento. Entonces, sin pegamento, piezas se caen. No funciona. ¿Ok? Si cometes errores en partículas, si hablas o escribes sin usarlas, los japoneses no te van a entender. Ya está. A veces las partículas son muy confusas porque a la hora de marcar una palabra tienes que cambiar partículas, etc. Yo sé, es confusa, ¿vale? Pero debes tener claro en tu cabeza cómo funciona. Fundamental. ¿Ok? Si quieres repasar partículas, tenéis 2 videos, por lo tanto pongo enlaces en la descripción. Entonces repasáis esto, por lo tanto en este video no voy a entrar en detalles, pero os doy un pequeño ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, hay una fiesta, te dice, hasta party ga aru yo, y tú quieres preguntar ¿dónde? Pero si tú preguntas ¿doko? Sin más, este japonés pararía un segundo antes de contestarte. ¿Por qué? Porque dudaría lo que quieres decir. Porque no indicas lo suficiente a lo que te refieres sin una partícula. Esperaría, le preguntarás, en este caso con la partícula de. ¿Doko de? Te contestaría uchi de, en mi casa. ¿Ok? Y otro ejemplo, se va de viaje y tú quieres preguntar a dónde y cuándo. Entonces así, hasta ryoko ni iku nda. Y, ¿doko ni? ¿Itsu? Algo así, ¿ok? Ahora ten cuidado, interrogativo itsu no lleva partículas, ¿vale? De hecho, en español o en inglés pasa lo mismo. Por ejemplo, ¿a dónde? Con preposición a, ¿cuándo? Sin ella. No importa si es la oración larga o corta, como una conversación coloquial, las partículas son súper importantes. Deben ser dominadas sin que haya dudas, ¿vale? En segundo lugar, los contadores.
Ya sabes, en japonés no tenemos un sistema en diferenciar el singular y plural para sustantivos contables. Por lo tanto, un gato, neko. Pero muchos gatos, neko, es lo mismo. No ponemos su ni nada de eso, nekos. No, no es. ¿Ok? Sin embargo, cuando quieres decir dos gatos, tienes que poner el número 2 con contador. En este caso, para pequeños animales sería hiki, entonces nihiki sería. Oración sería nihiki no neko ga imasu o neko ga nihiki imasu. Hay dos gatos, ¿ok? Pero si dices ni neko, no se entiende nada. Entonces, por ejemplo, si dices ni no neko en lugar de nihiki no neko, los japoneses piensan que es ni no neko. Ni no neko. Eso es un gato de señor, ni algo así. Tal vez digas que pueden entender en contexto, pero no. Si no pones su contador, no sabemos de qué estás hablando. Si hablas sin contadores, es muy confuso para los japoneses. De verdad. Sé que hay mucho, pero contadores para fecha, hora y 10 contadores básicos son mínimos que debes aprender, ¿vale? Entonces, hon para cosas alargadas, mai para algo muy fino, plano, como cortinas, toallas, platos, etc. Satsu es para formato de libro. Dai, máquinas, muebles, etc. Dai hay mucho. Por ejemplo, coche, bicicletas, yo qué sé, teléfono, cualquier máquina, y también muebles, sofá, mesa, etc. Ko es para cosas que no define la forma, ¿vale? Pero tiene que ser pequeño, algo que puedes tomarlo en mano, ¿ok? Por ejemplo, fruta, naranja, melocotón, lo que sea, ¿vale? Nin para persona. Hiki para los animales pequeños. Si son animales grandes, ya hiki no es, ¿vale? Kai hay dos. Primero es veces. Una vez, dos veces, tres veces, ese sentido. Y también pisos de edificio. Primera planta, segunda y algo así, ¿ok? Y do también puede ser veces, una vez, dos veces. Temperatura, por ejemplo, 30 grados. Grados de así. Por ejemplo, 90 grados, algo así, ¿ok? Y último, ken es el contador para edificio pequeño, edificio bajo o pisos, apartamentos, ¿vale? Estos son mínimos, hay que memorizarlo. Y para contadores, muy importante memorizar el comodín, ¿ok? Yo digo comodín porque cuando no acuerdas qué contador puede ser para esta cosa, puedes utilizar esto. Pero aparte de estos bases, ¿ok? Hay un bolígrafo y si utilizas comodín, tampoco gente entiende, ¿vale? Porque este hon es mínimo básico que tienes que saber. Pero por ejemplo, yo qué sé, un equipaje, un bolso. Y esto pasando en la numeración antigua, y tenemos desde 1 hasta 10. Entonces, si pasa más que 10, ya tienes que mirar el diccionario y mirar el contador de verdad, ¿vale? Pero sería, vamos a ir, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo que sé, hay un bolso grande. Entonces,
バッグが一つあります。すり足。OK? はい、número 3 es katakana eigo. No se toma demasiado en serio cuando estudiamos en clase porque creías son del inglés, no es importante y por lo tanto no hace falta estudiar mucho. Pero cuando visitas a Japón te das cuenta de que son muy problemáticos si no lo tienes muy claro. Y eso se debe a que son muy difíciles de atrapar en el oído, ya que la pronunciación no tiene nada que ver con la pronunciación de original en inglés, ya que se convierten en pronunciación de japonés. Y a veces el significado tampoco tiene nada que ver con la palabra supuestamente original. Pero la vida japonesa está lleno de katakana eigo. Tienes que atraparlo en el oído. Y también debes reproducirlo como los japoneses hacen. Como auténtico inglés, los japoneses no te van a entender. Incluso los nativos en inglés hay que pronunciar como estilo japonés en la conversación con katakana eigo. Y esto nos lleva al número 4, la pronunciación de sonido alargado, que mucha gente lo deja poco claro, sin practicar. El problema de sonido alargado es más evidente en la escritura, aunque tú puedes disimular la pronunciación. Mucha gente no es tan seguro de dónde poner esto, ¿ok? Por ejemplo, café, coffee, se escribe así, con dos varitas, ¿vale? Pero muchas veces vosotros ponéis como coffee o coffee. Ajá. Ninguno de ellos es correcto. Esto no, ¿vale? Porque estos tres pronunciación no es lo mismo. Este es coffee, 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 ¿vale? Otro ejemplo muy típico. Soccer es fútbol, pero si no pones la vara sería soccer. O, por ejemplo, ski es esquiar. Pero si no pones la vara sería suki, es gustar. ¿Vale? Entonces, saca, pero sin varita sería saca. Suki, la varita, pero sin la varita, suki. Son distintos. Si improvisas las combinaciones de katakana al escribir, eso no es la manera. La ortografía ya está hecho, incluso katakana eigo. Por lo tanto, hay que memorizarlo, ¿vale? Hay otro problema similar, que es tsu pequeño. Tenéis dificultades de diferenciar el sonido con tsu pequeño o sin tsu pequeño. Por ejemplo, kakko. Kakko es apariencia. Apariencia o postura. Ya sabes la palabra kakkoi. Es muy cool, kakkoi, ¿vale? Pero esto, sin tsu pequeño, sería kako. Kako, que es el pasado. Entonces, son distintos. Con tsu pequeño también tenéis que practicar escribir y también escuchar, ¿vale? Para diferenciarlo bien. Sobre todo, forma T. Aparecería pequeño tsu, pero a veces no. Tienes que cogerlo en oído, ¿ok? El quinto, el último, sería
onomatopeyas. En japonés lo llamamos onomatope. ¿Ok? Súper importante. Muchos de vosotros podríais pensar que son solo sonidos de animales. Por lo tanto, no es importante. No es importante para memorizar y estudiar ni nada. ¿No es importante? No. Todo lo contrario. Sí, por supuesto, provienen del sonido de animales, de naturaleza, el movimiento de humano, etc. Pero el uso de las onomatopeyas en japonés es mucho más extenso. Usamos como adjetivo, adverbio y verbo y son muy útiles porque con ellas, sin explicar mucho, te puedes hacer entender. Por ejemplo, mochi mochi. Si tienes experiencia de comer mochi japonés, si alguien te dice esto es como mochi, ya puedes entender cómo es. Incluso en el caso de que se refieran a cosas, no comidas. Pero sin esta palabra resulta no es tan fácil para explicar cómo es. Por ejemplo, verbo aruku, caminar, añadimos muchísimas veces onomatopeyas como adverbio para explicar cómo andan. Por ejemplo, noro noro aruku es caminando muy lento. Imagina tortuga. Yoro yoro aruku es caminar lento, pero parece que tiene dificultad de andar. Imagina, tú estás al final de escalando montaña. Te sientes muy agotado. Algo así. Es yoro yoro aruku. Y fura fura aruku es como andando, pero como balanceando. Típico ejemplo es borracho. Imagina yoro yoro aruku es andar como él o ella. Y kibi kibi aruku es caminar muy rápido, pero muy motivado para hacer algo. Entonces imagina a alguien que tiene misión de hacer algo. ¿Ok? Repasamos. Noro noro, yoro yoro, fura fura, kibi kibi. ¿Ok? Los japoneses usan mucho las onomatopeyas, especialmente en la conversación. La onomatopeya es más que una palabra, es un código para comunicar o para compartir un sentimiento que es muy difícil de explicar en una palabra. Entonces, si los conoces bien, puedes ampliar tus habilidades de conversación en japonés. Y también será más fácil de entender novelas y mangas. Pues bueno, por fin hemos llegado al final. Entonces repasamos tu japonés para pasar a otro nivel. 2 escalones. ¿Ok? Necesitas perfeccionar. Número 1, partículas. Número 2, contadores. Número 3, katakana eigo. Número 4, sonido alargado y pequeño tsu. Y último, onomatopeyas. ¿Ok? Entonces, cuando tú logras todo esto, ya verás, tu japonés es mucho más natural y fluida. Bueno, ¿qué tal todo? Todos los videos que he relacionado con estos 5 voy a dejar enlaces en la descripción. ¿Ok? Entonces, si no habéis suscrito, por favor, suscríbete ya. En este canal puedes aprender japonés en cualquier nivel. ¿Ok? 頑張ってください。またね。さよなら。